Entonces, ¿cómo se conforma la dominicanidad? Se conforma sobre unos constructos que todavía existen hoy en día y negando la negritud. Lo terrible de todo este tema con relación a Haití es que los organismos institucionales no tengan conciencia y todos los presidentes han usado ese tema para hacer campaña. Que desde el punto de vista de la sociología, nosotros somos haitianos, para la burguesía de este país, para la aristocracia de este país. El tema del racismo en República Dominicana es frecuente en el debate de los ciudadanos y de las personas en sus relaciones cotidianas. También entre intelectuales, historiadores, antropólogos han hablado de esta cuestión. El racismo es algo que está en todo el mundo, en todos los países. El rechazo del otro por la condición del color de la piel, por la condición del tipo de fe que tiene, el tipo de Dios que sigue, las creencias en realidad son elementos importantes, pero esto es una cuestión histórica. Los romanos en el Imperio Romano pues rechazaban a las comunidades alemanas, francesas, españolas, porque les decían tribus. Y entonces, bueno, pues hemos ido heredando, digamos, que esa tradición. A veces hay personas en República Dominicana que se ofenden si les dicen que los dominicanos somos racistas, pero el racismo existe en todas partes. Hemos invitado a un sociólogo, esta semana que hemos hablado del tema de la idiosincrasia del dominicano, por decirlo de esta forma. Hemos invitado a Carlos Castro, que es sociólogo, él es teatrista, es un conocedor de la cultura de República Dominicana y del pensamiento crítico y no crítico también. Está con nosotros. Y a mí me interesa conversar este diálogo con Carlos sobre el tema de los intelectuales de este país, que guardan generalmente silencio. Y a veces, bueno, pues hay algún tipo de libro que se publica, una reflexión, pero siempre todo con mucha cautela, como si hubiese un miedo a abordar la cuestión de la identidad del pueblo dominicano. Esa definición, obviamente, que está sustentada en algún tipo de ideología o algún tipo de adhesión a alguna concepción del análisis histórico, del análisis antropológico. Tú, Carlos, como sociólogo, ¿cómo tú consideras, cómo tú definirías al pueblo dominicano en términos raciales? Vamos a hacer una cosita, mira. Vamos a usar la metodología, por lo menos que yo uso cuando voy a trabajar en procesos creativos, en teatro, en cuestiones de guiones, en literatura en general, que es que si tú vas a escribir algo sobre un barrio, tú te alejas y posiblemente empiezas por una aceituna en Europa hasta llegar al proceso creativo, Sí, claro. alejarte, ¿verdad? Vamos a empezar este tema un poquito desde lejos. Vamos a empezarlo por una cita fragmentada de la carta de Juan Bosch del 43, creo que. Del año 1943 a Ramón Marrero. Esa cita, sí. por ejemplo, como tú eres periodista y frente a la cámara, lee mejor que yo, léela tú para yo hablar a partir de ahí. Después yo voy a tomar esos apuntes. Me refiero, dice, la dictadura ha llegado a conformar una base ideológica que ya parece natural en el aire dominicano y que costará enormemente vencer. No hablo de que los dominicanos se sientan más o menos identificados con Trujillo, me refiero a la actitud mental y moral de ustedes, por tanto, de la mejor parte de mi pueblo, frente a un caso que a todos nos toca, el haitiano. Ok, esa cita que tú ahí parece actual, porque ahí está la base ideológica de lo que estamos viendo. Es del año 1943. Sí, y está la base ideológica que Juan Bosch está hablando como sociología política prácticamente de lo que hoy estamos viviendo. Y tristemente, eso ha permeado tanto la conciencia del pueblo dominicano que no importa a la gente el nivel cultural que tenga,
Aquí un intelectual que ha leído muchísimo te coincide con una persona analfabeta sobre el tema haitiano. Y te habla exactamente lo mismo con un nivel de especulación y de ignorancia y de inventarse cosas que no existen, que la comunidad internacional quiere acuerdo, que nosotros asumamos el problema de Haití sin un documento, porque nunca hay documento absolutamente de eso. Entonces, los intelectuales dominicanos, como tú decías ahorita, en estos apuntes que yo tengo aquí, niegan el racismo dominicano. Pero ¿qué sucede? Que negar el racismo dominicano es tú negar la historia dominicana, por varias razones. Primero, porque tú estás negando la colonización. No conozco ningún país que haya sido colonizado que todavía no sea víctima de las estructuras del racismo. No lo conozco ninguno, en América, ni en ninguna parte del mundo, ni en Estados Unidos. Y en el caso de América, la colonización es europea. Sí. Es decir, viene con España, viene Sí. con Francia, viene con Portugal, viene con los holandeses, viene con los ingleses, Claro. por supuesto. Entonces yo no conozco, en los lugares donde tú tienes indígenas o aborígenes y blancos, el racismo es contra los aborígenes, que es todo eso, Centroamérica, los países andinos, etcétera, 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 ¿verdad? Bueno, lo que pasó en Perú es el imperio incaico, por ejemplo, o lo que pasó en México, que por cierto hay una fuerte discusión en este momento entre España y México, ahora que se instaló la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, que ellos establecen, dicen, bueno, hay que pedir perdón a los pueblos aborígenes, los mexicanos dicen esto, y no invitan al rey de España, Felipe VI, porque dicen que tampoco ha pedido perdón sobre esta cuestión. La pregunta es, bueno, esas razones históricas, digamos que están ahí, pida perdón o no pida perdón, la colonización es un hecho. Y los españoles dicen, bueno, nosotros hemos dejado el idioma, la manera de comunicarse de todos los pueblos. Mario Vargas Llosa escribió sobre eso. Dice, la manera de comunicarse de todos los pueblos aborígenes finalmente termina siendo el español. Sí, el Por tanto, el castellano unifica a todas las comunidades que tenían idiomas distintos. Déjame, para yo entrar dentro del tema, estoy de alguna manera haciendo un preámbulo, una introducción, ¿verdad? Te digo que negar el racismo dominicano es tú negar la colonia, el tema, la estructura colonial, los países colonialistas, tú negar la historia. Pero en Historia General del Pueblo Dominicano, que son los 5 volúmenes que publica la Academia de Historia, me imagino que tú lo sabes bastante bien, Roberto Casá tiene, creo que en la página 46, un pequeño capítulo brillante. ¿Del primer tomo? Del primer tomo, el que primer se llama... tomo. Historia General del Pueblo Dominicano. Sí, entonces ese primer tomo, ¿verdad?, que es el pueblo dominicano y su génesis. Ese lo coordinó Genaro Rodríguez Sí, Morel. Exacto, pero Roberto Casá tiene esa parte que es interesantísima. El pueblo dominicano y su génesis. Entonces él habla cómo se conforma aquí y a partir de qué momento se empieza a conformar aquí la dominicanidad. Entonces, ¿cómo se conforma la dominicanidad? Se conforma sobre unos constructos que todavía existen hoy en día, y negando la negritud. Negando la negritud. Negando totalmente la negritud. Eso es, ese trabajo de Roberto Casá es fabuloso realmente. Un trabajo muy interesante, negando absolutamente la negritud. ¿Cómo? El negro que era liberto tenía problemas con el negro que todavía no era liberto. El negro que se mezclaba con el blanco ya, que era un negro ya hijo de negro y blanco, no quería saber del negro que era liberto ni del negro que era esclavo. Bueno, y eso va una descendencia ahí. Entonces, él habla cómo se va construyendo la identidad dominicana a partir de esa negación de la negritud. Pero nosotros somos mayoritariamente un pero pueblo afrodescendiente. Está bien, pero lo que pasa es que es un proceso que no se da de una vez, ni una conciencia que se da de una vez. Él establece muy claro que eso a partir del siglo XVII se establece un poco ya ese mulataje, como sustento, donde el negro, ese negro que viene de África prácticamente desaparece, esa conciencia, y ya los mulatos prácticamente son lo que tiene el mulato, que además eso no existe. Bueno, pero el negro viene de África como esclavo, traído, amarrado y puesto a trabajar fuertemente. Ese negro no considera esta tierra su tierra y viene con la intención de retornar.
si logra la libertad, retorna, como retornaron muchos de los que ocuparon la isla de Santo Domingo. Muchos se fueron hacia una parte del territorio francés que era parte del hoy territorio norteamericano, y entonces creo que Isabel Allende en La Isla Bajo el Mar habla muy claramente de estas migraciones que se dieron de la isla de Santo Domingo hacia Estados Unidos. Yo te decía en principio que quería como alejarme para llegar al discurso mío. Sí. Entonces te hablaba de ese capítulo de Roberto Casá, que es importante, porque ahí él habla de la construcción. Entonces ahí tú tienes, esos constructos siguen ahora. Del pueblo dominicano. La base del pueblo dominicano. Que es negar la negritud. La negritud. Por ejemplo, yo trabajé en unos grupos en la universidad ayudando personas, muchachos que cogían presos, violentando sus derechos, y casi siempre los indicadores, que además lo describe Jorge Prats en un artículo Eduardo Jorge Prats, que publicó creo que aquí, que eran los indicadores de sospecha para la policía dominicana: joven, pobre y negro. Indicadores de sospecha. Esos son indicadores de sospecha. Entonces, la construcción todavía, tristemente, del pueblo dominicano actualmente sigue siendo negando la negritud y la pobreza, por supuestamente. Pobre, la negación de la pobreza. Las características son pobre, joven y negro. Y negro, que yo le decía a un policía que se llevaba un muchacho en el Parque Colón una vez porque estaba ahí por sospecha, como a las 12 de la noche. Yo le decía, pero no, que tú lo ves, que mira con ese muchacho. Y yo le decía, pero él tiene todos los indicadores de usted es joven, pobre y negro. O sea, y esos siguen siendo de alguna manera los constructos. Y yo te lo digo por mí mismo, yo he sufrido racismo. Yo, por ejemplo, porque aquí el racismo tiene una vertiente muy amplia, sobre todo en este país, tiene que ver a veces la ropa. Si yo he venido aquí con un traje, posiblemente el parqueador no me dice que me parquee en la calle. Casi seguro. Cuando voy al Ministerio de Cultura, que voy con unos tenis, una camiseta, hasta el que trapea me pregunta para dónde yo voy. Si voy con una chaqueta, no me preguntan. Pero tú te das cuenta en la UAS es un indicador de eso, que es un lugar además que los profesores vienen casi todos de la pobreza. La universidad, por ejemplo, todos los profesores en aula a veces sucias, sin aire acondicionado, con un saco, unos zapatos brillosos y todo. Y eso es negando tus orígenes de clase, el vestido como un escudo para tú negar los orígenes de clase. Y la gente, mientras más de la pobreza viene, más cambiadito anda. O sea, eso tú lo ves aquí, eso es un indicador que tú lo tienes. Un indicador clarísimo que tú tienes aquí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué posiblemente? Pero es más que un indicador de clases sociales que de racismo. Pero tiene que ver, está ligado, porque el racismo tiene mucha vertiente, tiene también un tema con el vestido, no es solamente con un problema del color de la piel o de las facciones. Ya. Tiene que ver, entonces, déjame decirte una cosa, una de las trampas que intelectuales, no necesariamente que son racistas, que niegan el racismo en este país y que niegan el haitianismo, también gente muy leída, que lo niegan, sí, que se lo niegan, donde tú tienes indicadores demasiado claros, es lo siguiente, y es que ellos no logran entender el racismo dominicano. Y lo que pasa es que el racismo dominicano no puede ser, por razones históricas, el racismo de Estados Unidos y el racismo de países donde hay aborígenes. ¿Por qué? Porque el racismo dominicano, lo que se llama el mulataje terminó permeando la cultura dominicana completa. Y por aquí tú tienes negro en todos los lados. Entonces, ¿qué sucede? La composición étnica dominicana no ha permitido que nuestro racismo sea vertical, que sea muy duro de arriba hacia abajo. Pero un tema de composición étnica. No es un racismo vertical. No es, pero José, por ejemplo, José G. Guerrero dice que aquí hay un racismo estructural. Sí, estructural, pero como lo hay en todos los países que vienen de la colonia. ¿Qué país, dime tú, qué país que tú tienes que haya sido colonizado no tiene un racismo estructural? Lo tienen los países del Caribe, los países francófonos, anglófonos, lo tienen los países andinos. Ninguno, todo esto es estructural. Ahí lo que pasa es que en México es con el indígena. En estos países nosotros tenemos una capa y además tú tienes toda esa capa de colores. Eso tiene que ver con el racismo, son indicadores indio claro, indio oscuro.
por no decir que tú eres negro. Pero en las islas del Caribe, para poner las mayores, en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, ¿hay una similitud del racismo contra el negro? No, en Cuba, por ejemplo, yo que estuve en ese país mucho tiempo, en Cuba el racismo es, aparte de estructural, es vertical. Es un racismo muy vertical. Porque un racismo en Cuba prácticamente no se dio ese proceso que habla Roberto Casá en ese capítulo, que producto de las crisis económicas, que tú lo sabes bien, el modelo esclavista se desfiguró. Entonces tú tuviste que tener mucha cercanía con los esclavos, los amos. En Cuba no. En Cuba no se dio ese proceso. En Cuba hubo... Cuba fue la última colonia. Sí, la última colonia, pero Cuba nada más tiene negro y mulato prácticamente en Oriente. En Cuba hay blancos. Cuba es un país de blancos. Bueno, Cuba es un país de una descendencia fuerte española. Sí, pero está bien, por el mulataje como tal. Por ejemplo, posiblemente este sea uno de los países más mulatos conjuntamente con Brasil, que tiene más eso. Pero en Brasil no se dio lo que se dio aquí. Porque ¿qué sucedió aquí? Que Roberto Casá no señala eso en su ensayo. La historia general del pueblo dominicano. Él no lo señala, pero te lo voy a señalar yo. ¿Qué sucede? Aquí los mulatos y los negros cogen poder en principio participando en las guerras intestinales. En las guerras, van cogiendo poder, van tomando poder, y entonces después aquí el mulato y el negro, que hasta los otros días en los comerciales de televisión era sirviente o paletero, que eso si la gente no quiere ver indicadores, nada más tiene que ver la publicidad dominicana. La publicidad dominicana parece suiza, hasta para tú anunciar una cerveza que beben los pobres, tú lo ves que son blancos bebiendo esa cerveza. Entonces, ¿qué sucede? Que los negros y los mulatos empiezan a aparecer aquí como protagonistas cuando esa figura empiezan a ser deportistas famosos, artistas famosos, urbanos, el narcotráfico, los políticos. Y los peloteros. Y los peloteros. Entonces empiezan a ser figura protagonista. Pero hasta los otros días tú no tenías una gente del color mío, del color tuyo como protagonista en un anuncio, en un país que es así. Fundamentalmente. Entonces el racismo aquí no puede ser muy duro. Es un racismo que tú lo tienes ahí, pero además hay poca conciencia del racismo. Por ejemplo, este es de los pocos países del mundo que una persona negra, literalmente negra, del color de esta mesa que está aquí, yo lo he visto eso, en el carnaval, yo lo he visto poniéndose una grasa de negro para vestirse de africano. Yo le digo, pero tú eres negro, tú no tienes que vestirte de nadie. Se visten de negro. Y un guagüero, un pitcher de guagua, le dice a una persona, oye Moreno, sube, y yo lo veo, y él es más negro que el que le está diciendo negro, porque hay una negación. Tú no oyes que la gente te dice aquí que el negro está detrás de la oreja, el negro está delante de nosotros. Por ejemplo, tú vas a Europa, ¿y qué es lo que tú eres? Negro. Negro. Nosotros tú vas a Estados Unidos y tú eres negro, tú lo que eres un marroquí. Por ejemplo, cuando yo estaba en Europa, yo soy marroquí, que soy el haitiano para los españoles y para los europeos, que es la África negra, ¿verdad? Entonces tú tienes eso, entonces hay una negación respecto a eso. Y yo no logro entender cómo Roberto Casá, que describe esa composición, cómo se fue dando esa mezcolanza, cómo se fue dando eso ahí, ese constructo. Entonces escribe unos artículos donde de alguna manera él... sí, pero los artículos que él escribe son en acento, sí, son unos artículos que se refieren específicamente a la relación entre República Dominicana, históricamente, y Haití. Es a eso a lo que él se refiere. Pero en esencia, unos artículos donde él tiene pronunciamientos sobre los intelectuales haitianos, pero sin documentos, que es muy raro, porque Roberto Casá, que para mí es uno de los mejores historiadores de este país por varias razones, porque Roberto Casá hace lo que se llama... ahí están los artículos, mírale ahí. Sociología Lo política. Irresoluble en Haití, la invasión de Dessalines y José Gabriel García, la invasión, eso son una serie que él escribió. Y si tú te das cuenta, entonces, para cerrarte un poco, para mí lo más penoso con relación al tema haitiano es encontrar un Estado cómplice respecto a... Pero hay una diferencia, vamos a separar una cosa de la otra. Uno es el racismo que hay en la sociedad dominicana contra todo el que es negro. Puede ser norteamericano, puede ser francés, puede ser haitiano, pero todo el que es negro. Esa es una cosa. Sí, porque además está el constructo, yo te lo dije, está la negación de la negritud. Pero la otra cosa es el racismo del dominicano hacia el haitiano,
que es otra cosa, Sí. es distinto. Bueno, porque pero- el haitiano negro normalmente es pobre, el haitiano negro normalmente es una persona dedicada o al trabajo o al servicio, en definitiva. Es decir, es una persona que el dominicano, quien quiera que sea, en la posición en que se encuentre, normalmente tiene a menos. A menos, Hay claro. encuestas que se han hecho. Por ejemplo, yo recuerdo, cuando yo estaba en la dirección de Clave, hicimos una encuesta sobre la percepción de los ciudadanos dominicanos sobre los haitianos. Y una de las preguntas que hacíamos, ¿que usted prefiere que un hijo suyo sea homosexual o que se case con una haitiana? Por ejemplo. Y obviamente que para la gente era un poco complicado el tema. Pero de todos modos, el haitiano aparecía como el elemento de mayor rechazo. Sí, es que eso está clarísimo. Lo que pasa es que estamos hablando ahí que para mí es un tipo de antihaitianismo, es negar el antihaitianismo, ese es un tipo de antihaitianismo. Porque cómo tú puedes negar con tantos indicadores muy claros que tú tienes en el país encuesta, que tú ves. Pero, sin embargo, es interesante hablar, porque eso yo lo he visto, las relaciones cotidianas, independientemente de los relajos, no son relaciones cotidianas muy duras. El igual en un barrio que vive el haitiano no son relaciones de mucho maltrato ni de mucha... Puede ser que geográficamente haya distancia. Sí. Por ejemplo, hay haitianos que están en la zona de Punta Cana, Sí. en Verón dicen que hay muchos haitianos. Y yo lo veo... O el haitiano que está en la frontera. Yo lo veo en el barrio, lo veo en un colmado, pero sí siempre veo... Pero el haitiano no comparte con el dominicano. Sí, no, porque eso es un gueto. Yo no logro entender cómo es que los... Aquí yo no le hablo derechita, porque aquí no existe derechismo, porque para existir ideología derecha eso tiene que tener organicidad, y aquí la derecha no tiene organicidad. La derecha aquí no tiene editora, no tiene discurso, no tiene universidades estructuradas, no tiene instituciones, para ponerlo claro. Aquí eso no existe. Esos son unos diletantes. No, pero hay una organización, hay varias organizaciones. Sí, pero eso no tiene, eso no es, eso no de tiene, derecha. pero eso no tiene estructura orgánica, eso no, ahí no, tú no tienes aquí ningún vocero de derecha que sea, que no? Claro que sea como el argentino, ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿Milei? No, Milei no, el argentino, el de la batalla cultural, el libro, wow. El intelectual argentino. Un intelectual argentino. El argentino, hombre, pero el libro de la batalla cultural. De la batalla cultural. Sí. Que él ha venido varias veces sí, aquí. él ha venido varias veces aquí, sí, ahora se me olvidó. Bueno, no me recuerdo. tú no tienes eso como en Francia, tú no tienes eso como en Chile, como en el mismo Colombia, que tú tienes estructura. Tú no tienes, aquí tú lo que tienes son una serie de personas, eso es también en la izquierda dominicana, tú no tienes aquí... Pero es que aquí los izquierdistas y los derechistas igual tienen claro, la misma posición. sí, sobre el tema Haití. haitiano. Tristemente que el único consenso que tiene este país sea sobre el tema haitiano, porque después no tiene consenso sobre los problemas de la nación, ¿verdad? Los problemas de educación, los problemas de la educación pública en este país, que es un desastre. Que además es un gran problema, porque eso tiene anclado este país, que la educación pública sea una cosa tan penosa. Pero déjame terminarte solamente... No, pero vamos a hacer una pausa. Sí, vamos a hacer una pausa. Y yo quiero introducir el otro elemento cuando retornemos, que es el criollismo. El criollo es un elemento distinto del que tú estabas definiendo ahorita como el mulato, que digamos que es como la génesis del ciudadano dominicano de hoy. Pero lo vamos a ver en un momento cuando retornemos. Volvemos en un momento con Carlos Castro. Yo quiero un poco... Carlos, la conversación contigo para mí es muy animada y muy profunda, porque en realidad tú siempre manifiestas que tú haces una especie de sociología desde la pobreza. Es decir, tú buscas el elemento desde lo más llano de la sociedad. Y sociológicamente te explica, y yo creo que está bastante aterrizado. Yo siempre recuerdo el artículo que escribiste hay muchos artículos tuyos que son memorables, pero hay uno que tú escribiste sobre la popola,
que a mí me parece... El de Toquilla. El de Toquilla, que a mí me parece un artículo... Toquilla, arrebato de la libido y una popola de ñapa. Y una popola de ñapa, exactamente. Entonces, a mí me interesa muchísimo oír tu punto de vista de la distancia que hay entre el dominicano mulato, que es el híbrido que va surgiendo en esa sociedad desde la esclavitud, pasando incluso hasta por la época republicana, porque cuando se proclamó la República Dominicana, aquí no se abolió la esclavitud, cuando había habido años y años, desde 1794, los haitianos venían trabajando contra la esclavitud. Y son que la abolen aquí. Y cuando ellos proclaman su independencia en 1804, es contra la esclavitud. Y cuando vienen aquí, obviamente que también se proclaman persiguiendo esos conatos franceses. Entonces, Duarte, los trinitarios y todos los que apoyaron a la formación de República Dominicana no incluyeron el elemento antiesclavista en su proclama. Y una rebelión en esa zona de Vallaguana, Anigua, Monteplata, con, digamos que, los restos de las devastaciones de Osorio establecidas en esa zona, que por cierto también eran esclavos. Bueno, pues dijeron no, eran negros, dijeron no. A nosotros hay que definirnos esta separación, ¿qué significa? Frente a la esclavitud. Franklin Franco tiene un libro muy interesante, se llama Los negros, los mulatos y la nación dominicana, en donde él habla perfectamente de lo que pasó y cómo los separatistas envían a uno de los negros separatistas, a Sánchez, a negociar y a buscar un entendimiento. Y finalmente la separación dominicana se pronuncia contra la esclavitud y logra un apoyo importante en mulatos y en negros. Pero por ejemplo, yo te hago una pregunta a ti, ¿cómo tú separas, porque no se puede ser muy claro, lo criollo de lo mulato? Porque lo mulato en sí mismo nos estamos refiriendo a un color de la piel y a unas facciones. Lo criollo posiblemente nos estamos refiriendo a una apropiación de identidad, ya cuando somos criollos. Pero ese criollo es el mulato, de alguna manera, es una cuantificación, si tú quieres. Juan Sánchez Valverde es el primero que plantea la cuestión en la historia dominicana. Sí, pero eso no queda como muy claro, porque inclusive en ese mismo capítulo que te hablo de Roberto Casá, cuando yo le empiezo a hablar de la conformación de una identidad, y además explica muy bien por qué aquí no existe una burguesía con identidad nacional, que nunca ha existido, porque lo explica muy claro, porque ese concepto de nacionalización, de sentirte como dominicano, esos fueron conatos muy pequeños en las ciudades, pero la mayoría que tú tenías eran lugares rurales, sí, donde había... Este era la española y era obviamente el sentido de que el dominicano creerse que era español. Porque lo que te quiero decir es que el criollismo posiblemente se ha maquinado una apropiación cultural, de identidad cultural. Sí, pero el criollismo es también de algún modo una negación de la negritud. Sí, es una negación. Es una negación también de la negritud. Sí, de la negritud, claro. De la negritud. Yo soy de aquí, ustedes no son de aquí. Exactamente. Sí, yo soy de claro. Porque el negro es implantado, sí, y el negro viene obligado. Claro. El criollo es el que se da. Pero yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, te voy a poner un claro. La ideología ha permeado, las ideologías, todas esas ideologías tienen tantas profundidades que la misma gente que tiene identidad, como yo vi en una entrevista que ustedes le hicieron a Darío, Darío Solano. A Darío Solano usan todavía un concepto que para mí es racista, que es el concepto afrodescendiente. Eso es totalmente... No, pero él reivindica el concepto afrodescendiente frente al concepto de mulato. Pero ese concepto de afrodescendiente es una construcción de la ideología blanca, porque a ningún blanco americano le dicen euroamericano. Los negros americanos lo que son es negro americano, y el negro de aquí lo que es negro dominicano, no es afrodescendiente. Nosotros no somos afrodescendientes, nosotros somos dominicanos. Pero es como tú decir que el mango de aquí es de Manila, el mango de aquí es dominicano. Pero vino de Manila, el mango de aquí, entonces eso sigue todavía penetrando el racismo. Pero es que también hay una negación de África. Está bien, pero a Spielberg, africana. Pero vamos a ponerte un ejemplo para que tú entiendas mejor, a Spielberg al director del Padrino, Francis Ford Coppola. A Coppola, alguien le dice
euroamericano. Coppola tuvo... O italoamericano. Italoamericano. Coppola tuvo contacto desde niño con sus abuelos, que iba a Italia. El otro con Israel. Pero Denzel Washington no tuvo contacto con África, nunca, porque él es descendiente de esclavos. Y le dicen afroamericano. ¿Y por qué? Tiene que poner una coletilla. Él es negro americano. ¿Tú crees que eso es racismo? Eso es racismo en esencia, eso es racismo en esencia. Y no tienen ¿Y que por qué nosotros podemos aceptar hispanoamericano como... Yo no me Porque acepto. en definitiva, eso es lo que somos, Yo no, Carlos. no, pero afroamericano, hispanoamericano es una cuestión más amplia, más ideológica, más abstracta. Afroamericano, descendiente, está diciendo que tú eres de África. Los negros americanos no son de África, son americanos. Nacieron y se criaron en ese país, pero a los blancos no le ponen, porque a los blancos no le ponen una coletilla, que además históricamente todavía tienen más contacto con de dónde vienen que un negro americano. Pero fíjate, lo que tú estás diciendo me refiere directamente a cómo está dividida la sociedad norteamericana por el tema de la segregación racial y por el concepto sobre la migración. Estados Unidos, que es un país que se formó de migraciones, los únicos nativos son los americanos, nativos americanos, sí, los Sioux y otras muchas comunidades. Lo único que fueron. Verdad, eso. Pero después todos los demás son migrantes. Que viven en reserva ahora. Ajá. Son 8. Las reservaciones, como sí, les llaman. Sí. Sí, así es. Y entonces, todos los demás son migrantes. Pero ahora hay un problema con las migraciones, las nuevas migraciones. Ahora el latino, el hispano, el negro se convierten en un elemento de odio y hay un discurso de odio montado con una ideología sobre la base de rechazar al negro, de rechazar al latino, de rechazar al hispano, porque es delincuente, criminal, vago, porque... Gente que son producto de las migraciones también, porque Donald Trump es descendiente de alemanes. De alemanes, y creo que polaco también. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que una población puede sentirse superior porque desciende de europeos, en el caso de los Estados Unidos, o irlandeses, o judíos, en el caso de los Estados Unidos, sobre otra que es que incluso más cercana, los latinos, los mexicanos, y lo interesante, los centroamericanos? Y lo interesante de eso, de esa enajenación del discurso, es que el sobrino mío, que nació en Estados Unidos y es hijo de mi hermano, que son inmigrantes, el discurso de él que asume es el de Donald Trump. Yo le digo, por el discurso de Donald Trump es contra ti, porque tú eres hijo de inmigrante. Tú eres hijo, mi hermano no es norteamericano. Entonces ese discurso de Donald Trump lo asumen los negros, los homosexuales también, porque no importa ya. Eso no tiene como importancia alguna. O sea, gente que son discursos contra ellos asumen ese discurso como favorable. ¿A qué se debe eso? Eso es enajenación. Enajenación. Sí, eso es enajenación, eso es que te enajena, tú estás totalmente enajenado y tú te crees de alguna manera que ese otro es un opositor a tú, no sabiendo tú que ese otro eres tú mismo. Pero se supone que la gente toma posición política o ideológica en función del beneficio. Debería. O del concepto, digamos, de justicia. Debería. Que aplica. Debería, pero la gente no toma eso, la gente toma partido en función. Porque la idea que he oído es que los hispanos que apoyan a Trump son hispanos que están legalizados y que entienden que los no legalizados representan un riesgo para ellos. Ahí seguimos el mismo tema del criollo, el negro, las escaleras. El negro que era el negro que no tenía libertad todavía, el negro que se había mezclado. El liberto negando. Una cosa es el negro de aquí de Samaná, del negro, por ejemplo, de San Pedro de Macorís. Sí, y el negro dentro de la colonia, antes de ese proceso. El cocolo, el samanense, el que había obtenido ya que había obtenido su libertad. Ajá. Y el negro que no la había obtenido, entonces tú se separabas de ese negro. El negro que se mezclaba con un blanco que se separaba entonces de esos dos negros. Y tú tienes ahí tú tienes exactamente el mismo discurso, una negación, porque tú tienes, además el ego de alguna manera, de esa forma que funciona, tú creyéndote superior a alguien. El ego, hasta de un loco, por ejemplo, tiene que caerle atrás a los ratones. Pero ese es el elemento, digamos, más sensible y más difícil de manejar, porque la gente siente que eso se apega, digamos, a su firme creencia de cómo debe ser la sociedad. Claro. Y entonces, igual que la fe, por ejemplo, las guerras religiosas que ha habido han sido guerras muy, muy cruentas.
Y el cristiano, en el caso del cristiano, promueve la paz, promueve la aceptación del otro. Cristo envía un mensaje de fraternidad, no de odio. Déjame cerrar, Entonces, déjame cerrar este discurso del tema con algo un poco, si tú quieres, visionario, porque estos temas siempre quedan como la crítica tan un poco negativa, tanto a favor y en contra. Mira, lo terrible de todo este tema con relación a Haití es que los organismos institucionales no tengan conciencia, y todos los presidentes han usado ese tema para hacer campaña, todos, prácticamente. Entonces, lo terrible con relación a ese tema es que los historiadores también son antihaitianos de este país. Y que los historiadores no han ayudado a desmontar aquí ese mito y toda esa posverdad que hay respecto a los vínculos de Haití con este país, al tema haitiano. Todas las instituciones, aquí tú la tienes, la Academia de Historia, los historiadores fundamentales del país, el centro duartiano es un centro totalmente antihaitiano. Entonces, que no haya el Instituto Duartiano. Sí, el Instituto Duartiano, que no haya una reflexión sobre ese tema más allá de ahí para poder evitar una desgracia dentro de este país. Para tú evitar una desgracia en tu país que no le va a favorecer internacionalmente a nuestro país, lamentablemente. Evitarte una desgracia, reflexionar sobre ese tema y tener un poco de cordura, ¿tú entiendes? Y hacer un llamado y meterse en lo que tú tienes que meterte para que las cosas se hagan dentro de lo legal. La gente que es antihaitiana, que proteste como tiene que protestar, eso no importa, la gente tiene derecho a ser anti lo que sea, pro lo que sea. Totalmente, eso no importa. Ahora, que lo haga respetando las leyes. Entonces no hay una mirada a largo plazo con relación a las consecuencias negativas que puede dejar ese tema. En un país que hay muchísimas manifestaciones, no solamente de racismo, sino de xenofobia, que es un extremismo. La xenofobia. Sí, la xenofobia. ¿Tú crees que hemos llegado al punto? Sí, bueno, yo inclusive he visto, sí, porque yo he visto letreros. Si tú tienes un letrero, vamos a ponerte un letrero en los Estados Unidos, en Nueva York, malditos dominicanos, salgan del país, como yo lo he visto en el Parque Independencia y lo he visto en Santiago. Eso en Estados Unidos, eso tú tendrías problemas. Tú tendrías problemas con eso. Y eso no te lo aceptaría la comunidad dominicana. Entonces, ¿cómo es posible que en un país... Por ejemplo, en las redes sociales están divulgando ahora una imagen que yo le pedí a Facundo para que en esta conversación tú la veas. Por ejemplo, mira esto. Yo no sé por qué dicen Ricardo, pero dicen Fausto, director de Acento, es enemigo de República Dominicana. Porque estamos discutiendo eso. Claro. Y porque se discute eso. Y porque se discute eso. Yo estoy dispuesto a discutirlo. Claro. A conversarlo. Y además... Pero además yo tengo un criterio sobre eso. Claro, y lo terrible de eso es lo que te estoy diciendo, que no se puedan producir ni conversaciones. Las discusiones que promovía una discusión en la biblioteca, esta gente, Matías, se metían en esos grupos ahí a boicotear prácticamente todo. Pero así no puede ser. Entonces el Estado tampoco puede permitir. ¿Tú te refieres a Matías Bosch? Sí. Bueno, al final fueron perseguidos. Sí, perseguidos. Perseguidos y tenían que hacer invitaciones con nombre y todo y poner seguridad. Entonces porque no se podía hacer entonces tú no puedes permitir eso. Esto no se puede permitir porque no es permitible eso, simple y llanamente. Entonces eso tú tienes que hacer un llamado, parar, ocupar. Entonces además otra cosa que te iba a decir a ti. El ministro de Migración. No es ministro, es el director. Ese es un departamento que pertenece al Ministerio de Interior y Policía. Está bien, pero el director de Migración, por ejemplo, yo te voy a hacer una pregunta a ti. El director de Migración. ¿Se ventila que un director de Migración, más que un militar, sea una persona que entienda de políticas migratorias? Claro que sí. Entonces aquí nosotros siempre lo que tenemos son figuras coercitivas respecto a ese tema. Siempre lo que tenemos son las figuras, no solamente eso, sino discursos que no aportan al tema. Primero, un tipo salido vestido de militar dando declaraciones. Segundo, una persona
diciendo que para defender la dominicanidad. La dominicanidad aquí, ¿sobre quién se ha defendido? ¿Sobre qué nación? ¿Sobre Haití solamente? Pues no sobre Estados Unidos, no sobre Europa. Porque este es un país que celebra el Día de la Raza, que es lo que está celebrando el día de la desaparición de una etnia. Entonces, yo creo que tiene que haber una alerta, porque ese es un tema que realmente no va a hacer mucho daño, más de lo que se imagina. Bueno, la imagen que se proyecta fuera de República Sí. Dominicana, que es un país de recepción de turistas, aspiramos y estamos en camino a llevar somos 10 millones, tenemos 10 millones de visitantes. Esos turistas vienen de lugares donde hay una sensibilización sobre la cuestión racial. Muchos de ellos, principalmente de Estados Unidos, es gente que viene donde hay un fuerte debate sobre esa cuestión. Obviamente eso tiene un efecto sobre la imagen de República Que ese es un Dominicana. tema, que aquí el tema haitiano no se puede ni debatir. Porque vengan a debatir aquí a este programa. La gente que son pro haitianos que vengan a debatir, que vengan. O que debatan públicamente, que discutan. ¿Por qué sacar tanto pecho con el tema haitiano? Por ejemplo, los nacionalistas de este país. Pero este país han privatizado todas las playas. Las playas están todas privatizadas. Tú te vas al este y las playas están privatizadas. Las playas que no están privatizadas las desbarataron prácticamente todas. Playa Grande, Valle Ibe, y ahí no está el nacionalismo de aquí no aparece, aparece con los haitianos que tienen las dos desgracias del mundo, que son pobres y negros. Las dos desgracias del mundo, que son pobres y negros. Porque si los haitianos hubiesen sido blancos y pobres, no sé, este país no hubiese tenido problemas. Este país nunca ha tenido en sus procesos históricos conflicto con las migraciones blancas pobres que han llegado aquí. Nunca. Tú tienes ahí toda la cordillera que fueron emigrantes blancos, tú tienes lo que es Constanza, lo que es Jarabacoa, lo que es Sajoma, sí. Y aquí tú no tienes un proceso... Sí, pero hay haitianos ricos que viven en República Dominicana. Sí, haitianos ricos, pero lo que te quiero, pero la frontera no existe para los ricos. La frontera, en México la frontera no existe para los ricos mexicanos. La frontera es un tema de pobres, porque si tú, todos los países que son ricos, la frontera conviene. Pero si ahí tú hubieses sido blanco y pobre, Venezuela, por ejemplo, que tú tengas ahí pobre. Lampedusa en Italia, por ejemplo. Sí, pero ponte tú que tú tuvieses Haití, Venezuela. ¿Tú sabes lo que nosotros tuviéramos? O Marruecos. Todos los fines de semana yendo a buscar mujeres para allá. Todos los fines de semana yendo a buscar mujeres para allá. Pues ¿Y por qué tú dices buscar mujeres? Sí. No, porque en definitiva eso no necesariamente es buscar. Si hubiera sido venezolana, tú estás seguro que se va a buscar mujeres para allá. Pero yo te digo así un ejemplo. Tú oyes hablar el director de migración, ¿verdad? Pero migración aquí deberían de acabarle el nombre y ponerle asuntos haitianos. Porque eso nada más se ocupa de Haití. Eso no se ocupa. ¿De qué otra migración se ocupa eso? Tú tienes un dato de cuántos migrantes hay aquí venezolanos ilegales. Ellos son los que procesan los datos de los migrantes. Está bien, pero tenemos colombianos, tenemos un dato. De otras nacionalidades. Está bien, pero tenemos un dato de cuántos colombianos aquí ilegales, cuántos venezolanos, cuántos franceses, cuántos italianos. Tiene que haber muchísimo. Sí, lo que pasa es que la migración haitiana es mucho mayor. Está bien, pero no importa. No sabemos, al final... No, el dato oficial nadie lo hace. Está bien, pero el juicio que tú me estás poniendo... Son 600.000 o 700.000. El juicio que tú me estás poniendo es que un ladrón se metió a un banco y se robó 14 millones de dólares y otro se robó 20 pesos. Se robaron, es un robo. Entonces tú tienes migraciones ilegales. Eso es para los migrantes ilegales. Entonces los blancos que hay aquí que son ilegales no tienen ningún miedo de que ellos lo van a agarrar, de que ellos lo van a pedir papel en la calle. No, porque no lo entran a la No lo van a pedir. condición... Entonces vamos a poner otro ejemplo de indicador de la negritud, para el que no quiera ver eso del racismo. Y el conflicto que tuvo el militar negro dominicano, porque creían que era haitiano. Yeah. ¿Tú te acuerdas, verdad? Sí. De ese conflicto. Y los conflictos que han tenido aquí muchísimos negros dominicanos por eso. Una señora de San Cristóbal fue deportada hacia Haití y era una dominicana. Era una dominicana. Entonces, ¿cómo tú quieres negar una cuestión que está en la estructura de la historia de este país? O sea, negar eso, tú puedes entender que la persona con un nivel muy bajo cultural pueda no entender eso, pero un intelectual que niegue, ¿y qué es lo que se cree? ¿Qué es lo que la gente cree que es el racismo? Que tú salgas a matar gente. Pero tú tienes los indicadores sociales que son clarísimos. Y yo mismo te lo puedo decir a ti. Yo, por ejemplo, he sido víctima de racismo en este país. Sí. Porque, por ejemplo, a mí
esos grupos ahí de Gasco, de Blanco, a cada rato me están tirando vaina, porque ¿qué es lo que tú eres? Negro. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que yo soy? Negro. Eso no existe, mulato, que hay muchos términos despectivos, porque tú sabes que eso viene de mula. El concepto mulato viene de mula, tú lo sabes bien, ¿verdad? entonces, Sí, de una mula, sí, ¿te entiendes? sí. Entonces, El mulataje. Bueno, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con el sociólogo Carlos Castro. Él es director de teatro, guionista de cine, un activo del trabajo cultural e intelectual en República Dominicana. Volvemos en un momento. Carlos, ¿hay alguna perspectiva desde tu punto de vista de que esta situación con respecto a la idiosincrasia o a la identidad dominicana pueda tener alguna solución, digamos, que sea amigable, que pueda un entendimiento, mejorar porque en el tema oficial las relaciones entre República Dominicana y Haití no están bien? ¿De acuerdo? Haití es nuestro socio comercial más relevante porque le vendemos casi $1.000 millones por año de productos. Pero nuestra relación con Estados Unidos es deficitaria, como con $10.000 millones aproximadamente. Los haitianos nos venden a nosotros probablemente un 5% de lo que nosotros no, y lo vendemos. que aportan al Producto Interno Bruto. Bueno, eso es otra cosa, Está que bien. eso es porque es mano de obra Mano de haitiana obra, en pero República está bien, Dominicana. pero se cree ha que calculado, un pero 8 o un hay 9%, discusiones sobre sí. eso, hay muchos debates entre los economistas sobre ese tema. Sí, Pero bien, desde tu punto de vista, ¿cuál puede ser el devenir de las relaciones históricas, políticas y raciales entre haitianos y dominicanos? Mira, ese es un tema que yo no se le ve, para serte honesto, no se le ve mucha salida. Porque como tuviste la cita de Bosch, por ejemplo, es un tema que ha calado demasiado. Hace 81 años de esa carta de Bosch. Es un tema que ha calado tanto en la conciencia dominicana, que vuelvo y te repito, es un tema que coincide entre un historiador que ha leído muchísimo y una persona del servicio de la casa tuya que puede ser analfabeta. O sea, tienen exactamente los mismos juicios, en términos de irracionalidad respecto a ese tema. Porque más allá de cuestiones políticas, está un tema humano. ¿Qué ser humano en la Tierra es diferente a otro? Dime tú. ¿Cuál ser humano genéticamente? Tú le coges los genes y lo haces, tú dices, un chino. Porque aquí no hay, este país no tiene conflicto histórico con ninguna otra migración, con los chinos, por ejemplo, que evaden muchísimos impuestos, que tienen muchísimo, no hay, con esa migración nunca ha habido. Pero eso es un tipo de cultura. Está bien, pero no hay problema. Lo que te quiero decir, tú tienes problema, tú tienes ahí un tema muy claro con Haití, ¿verdad? Que es real. Una frontera con un país pobre y negro, no pobre y blanco, sí. Pero el miedo es la gran cantidad de haitianos, sí, dicen, pero todavía no está confirmado cuántos son. Dicen que son muchos. Sí, pero todo eso se puede regular y hasta mejor para todo el mundo que se regule eso, pero que lo regulen bajo parámetros, porque sobre la base del odio, que es lo que ha habido aquí en las políticas de este país, sobre la base del odio y del rechazo, tú no vas a resolver absolutamente nada. Mira, tú tienes el tema de la sentencia y el artículo ese famoso. Esa sentencia estuvo perfectamente bien hasta el artículo que asume como dominicano a quien nació en el 29. En el 29. En el 29. Es la sentencia 168 del 2013 del Tribunal Constitucional. Pero eso es para tú no declarar a nadie haitiano porque todo el mundo estaba muerto. El presidente del Tribunal Constitucional era el lío creado por Leonel Fernández, además negro y haitiano. Leonel Fernández no es negro. Negro Fernández, es mulato. Leonel Fernández es haitiano y negro. Porque tú sabes por qué. No puede ser. Sí, Carlos. tú sabes por qué haitiano. Porque desde el punto de vista de la sociología, nosotros somos haitianos para la burguesía de este país, para la aristocracia de este país. Porque desde el punto de vista de la sociología, la segregación que tú tienes ahí, nosotros somos grupos segregados que nos han segregado, que hemos ocupado un lugar dentro de la sociedad, pero a nosotros no nos incluyen, nosotros no estamos incluidos en la visión de ese grupo dominicano. Entonces, nosotros somos negros y haitiano de alguna manera, en términos simbólicos de la palabra, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿cómo tú es posible? Pero tú te refieres a la burguesía dominicana, tú te refieres a los grupos de poder en el país, económico, yo me refiero a que normalmente son grupos que tienen procedencia italiana, sí, española, norteamericana,
francesa, Claro, mexicanos, que claro, tienen grandes inversiones en el claro. país. Y tú no, pero tú no estás, lo que te quiero. Por ejemplo, yo fui director de casting de varias productoras. Ajá. Y en esa De cine. de publicidad. Ah, de publicidad. Sí, director de casting de varias productoras. Yo ya dirigía casting. Y ahí no querían negro, ni en los comerciales que había un negro. Y cuando estaban revisando los castings, mira Carlos, esa gente es muy negra, pero usted es un negro que se necesita ahí, es la construcción. Entonces aquí no hay blanco que peguen Pero blog. ahí es que se construye el negro lavadito, el negro limpio, Sí. el negro Ahí empezaban a fino. empezaban a buscarte, como se hace en todos los lados, el negro que tenga más facciones que se parezca a un blanco. Nariz perfilada, el pelito vainita, no nariz bombolona, que es muy negro, pero señores, la gente que limpia casa son así. Y eso era un lío. Ahí yo, por ejemplo, hice un doctorado sobre el racismo dominicano en esos castings. Entonces, de por Dios, ¿cómo la gente no ve indicadores? La gente no puede ver nada más lo que le conviene. ¿Tú viste lo que pasó con el comercial del Ministerio de la Mujer promoviendo digamos, la autonomía económica, el salón de belleza como un elemento de nuestra cultura importante? Que aparecieron dos mujeres negras y se dijo que eran haitianas, y hubo que sacarlas. Hubo que sacarla. Entonces no hay racismo. ¿Mm? Entonces no hay racismo. ¿Te entiendes? Bueno, de por Dios. Entonces, eso hay que tener, por ejemplo, en el caso de la gente que tiene nivel cultural, hay que ser muy desfachatado. No sé si la palabra, cómo se puede decir, pero tú, ¿cómo que tú me sales a mí? Pero en la sociedad dominicana, en el pueblo, digamos, común, la gente tiene una sensibilidad sobre este tema de la presencia haitiana. ¿Será que lo ven cotidianamente cerca, en el colmado, en el barrio, en las iglesias, en las actividades productivas, en las construcciones, Mira, en el servicio? Por suerte, lo que yo he visto, a excepción de las palabras, aquí no hay en la cotidianidad mucho maltrato con relación al tema, a los haitianos. Eso es lo que yo he visto en colmado, en barrio, en lugares que me he metido. Yo no he visto eso, mucho maltrato. Por suerte, ¿verdad? No hay maltrato. Hay bullying, hay cuestiones ahí. Y entonces, todo lo que está al menos es haitiano. Y te hablan de un haitiano en los apartamentos. Me imagino cómo se habla de la migración en todo el mundo. Eso lo hace un haitiano. Llámate a un haitiano, que él resuelve eso. En mi casa se dañó el ascensor. Vamos a contratar 5 haitianos para que jalen el ascensor. Tú ves, todos esos chistecitos así. Entonces, es una cosa, ¿tú entiendes? Que tú dices, bueno, tú tienes ese tema, pero el tema haitiano aquí es muy complejo, honestamente. ¿Tú sabes por qué es muy complejo? Porque tenemos un país entero que es anti-haitiano. Anti-haitiano, sí. Pero Sí. eso puede caer, digamos, llevar a tragedias. Sí, y puede eso afectar muy seriamente. Pero es lo que te estoy diciendo. Está bien, pero cuando hablo de tragedia me refiero a violencia que se Pero ¿quién ejerza? debe parar eso? ¿Eh? ¿Quién debe hacer conciencia de eso? Los El- organismos oficiales. el Estado. El Estado debe hacer, pero no la tiene. No la tiene. Mira el mensaje que te manda el Estado con el director de migración. El director de migración no es un buen... Por ejemplo, mira el caso que tú tuviste con Willy, que lo que dirigía era el instituto. Pero sin embargo, históricamente, el Estado dominicano ha El puesto... Instituto Nacional de Migración que no tiene- trabaja la política migratoria. Sí, la política, pero mira lo que se creó, con una confusión, que Willy no tenía que ver nada con política migratoria en ese sentido. Entonces, sin embargo, históricamente, que aquí han puesto directores de migración a personas anti-haitianos. Tú tenías ahí al de Vincho Castillo, a Tavera, Sí, Se personas... llama José Ricardo Tavera, de ese Tavera, me recuerdo. sí. De ese me recuerdo, sí. Entonces, Era el secretario general de la Fuerza Entonces, Nacional lo que te quiero decir, aquí no ha habido una actitud. Porque vamos a olvidarnos de Haití. Es como que tú tengas un vecino al lado de ti que sea un ingrato, lo que tú quieras que sea. Tú eres tú que tienes que tener actitudes. No es tú que tuvieras vecino. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el punto de vista formal e institucional, tenemos más nivel que Haití. Entonces somos nosotros que tenemos que tener un nivel más alto. Y no entrar en una cuestión con Haití.
la situación que tenemos ahí, que nosotros de alguna manera no ha habido una visión y no va a haber una visión clara ni correcta mientras esté el odio y el rechazo. El odio y el rechazo no son indicadores positivos para resolver absolutamente ningún problema de carácter humano. Ningún problema de carácter humano. Y ese es un problema más allá de la política, un problema humano. ¿Tú me entiendes? Un problema humano. Y la gente te habla de Haití aquí como si Haití no fuese un lugar como este, que tú tienes familia que está pasando hambre, familia con muchísimas precariedades, gente además que creen en Dios. ¿Tú entiendes? Que son gente buena. Y tú dices, pero ven, aquí esos seres humanos que están ahí al lado no son gente. Bueno, pero tenemos que reconocer una cosa. Somos minorías los que pensamos que puede haber un entendimiento y manejar esto de la regularización migratoria desde el punto de vista del control de la autoridad dominicana para que no pasen, como lo resolvió Cuba en los años 50. Cuba tenía industria azucarera y estableció un nivel de control distinto. Cuba dijo, para entrar en la industria azucarera hay que saber el idioma español y estar alfabetizado. Claro. Pero déjame cerrarte un poco con esto. A ver. Nosotros, con relación a Haití, que tiene que tenerse, y con relación a cualquier migración, pero sin embargo, aquí no se ha tenido nunca una política de migración en ese sentido muy clara, porque por ejemplo, las migraciones tienen dos tipos de migraciones que tú tienes, son las migraciones que desplazan y las migraciones que sustituyen. Sí. La migración haitiana es una migración que entra a un mercado laboral deprimido, que regulada es favorable, muy favorable. Sí. Porque tú tienes ahí trabajo que no hace el dominicano promedio. Pero y esas migraciones que vinieron en los 90 cubanos y esas venezolanas, que son migraciones que sustituyen, que quitan empleo, porque son migraciones calificadas, son migraciones peligrosas. ¿Tú sabes por qué esas migraciones, la mirada es más pequeña? Porque son muy pocos. Imagínate que fueran muchos. No, y se parecen mucho a los dominicanos. Y se parecen mucho, sí, claro. pero y no tienen la negritud. Exacto, pero el venezolano que te quitó un trabajo de Valterne, o el cubano que está aquí de profesor, que es médico, que eso, ya ese trabajo eso no regresa. Bien. Carlos, muchas gracias. Muy agradecido a Carlos Castro, sociólogo, teatrista, gestor cultural también, tengo que decir eso. Muchas gracias por esta conversación. Acordamos que íbamos a hacer una conversación y eso es lo que hemos hecho, hermano. Muchas gracias. Señores, gracias a ustedes por la compañía. Hasta luego.